Muy buenos días, ¿cómo están queridos hermanos? Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito sea Dios que nos permite estar en este precioso domingo, un domingo precioso acá desde un lugar de Fraijanes y Alajuela, un lugar muy precioso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted que Jesús escogía lugares como este, escogía lugares como aldeas, como provincias, como ciudades? Él iba de muchos lugares, él usaba para llevar la palabra, para predicar la palabra del Señor. La Biblia nos da también a conocer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, nos habla del lago de Genezaret, ubicado en la ciudad o pueblo, era un pueblo pescador llamado Cafarnaum, sí. Y la palabra dice que las personas llenaban el lugar para escuchar a Jesús. Es parte de lo que usaba Jesús en aquel tiempo. Él no solo aprovechaba los pueblos, las aldeas, las ciudades, sino que llegaba a lugares como a este lago que estaba en la ciudad de Cafarnaum, un pueblo pescador, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que Jesús era un hombre muy inteligente que sabía aprovechar realmente los lugares en los cuales él iba a predicar la palabra? Él llegaba a lugares donde muchas personas se congregaban. Aquel lugar del cual nos habla Lucas, que era el lago de Genezaret, un lago muy parecido a era un lugar muy concurrido, pues ahí llegaba mucha gente a negociar con muchas cosas. Era un puerto donde se negociaba, un pueblo pescador, un puerto donde la gente iba y hacía sus negocios, pero también aprovechaban para escuchar a Jesús. Pues bien, ¿sabe usted que Jesús a través de la historia se convirtió en el influencer más grande de toda la historia? Sí, porque cuando Jesús empieza su ministerio, Jesús empieza a llamar los que luego fueron sus discípulos, ¿verdad? Y vemos cómo Él los fue preparando y cómo Él los fue enseñando para luego enviarlos a predicar la palabra. Pero es la forma en que Jesús se convierte en el influencer más grande de toda la historia, pues un día eran 12 los discípulos que tenía, hoy son millones de millones de millones. Jesús se convierte definitivamente en el influencer más grande de la historia, ¿verdad? Provocando millones y millones de avivamientos en el mundo. Se convirtió en el mayor líder y pastor, provocando que cada día hayan más y más personas con el deseo de conocer a Dios. Cada día miles y miles de personas son restauradas y transformadas. O sea, Jesús no solo era Dios en el mundo, hecho carne. Jesús no solo era un hombre perfecto, él tenía una gran visión y sabía cómo llevar el plan perfecto de Dios para que la humanidad fuera salvada. Él recorría lugares donde él sabía que muchas personas recurrían a aquellos lugares. La Biblia nos habla, como les decía, queridos hermanos, del lago de Genezaret, también conocido como el lago de Tiberias. Jesús había venido a vivir a un pueblo pesquero israelita de Galilea, o sea, estaba a las orillas del mar de Galilea, ¿verdad? Dice la palabra que Andrés, Juan, Santiago y Pedro, que luego serían discípulos de él, dice que nacieron en aquel lugar. Quiere decir que este lugar era un lugar donde tenía algo especial y por eso Jesús había ido allí, ¿verdad? Y es que era un lugar donde muchos viajeros y de otras ciudades y de otros países llegaban a aquel lugar. Era lo que Jesús usaba de alguna forma como una estrategia, porque todo el que llegaba a aquel lugar a hacer sus negocios y todo eso se quedaba allí días, pero luego ellos volvían a sus ciudades de orígenes, a sus países de orígenes y contaban lo que habían escuchado de Jesús, lo que habían visto de Jesús, las maravillas que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, bendito sea el nombre del Señor por eso, ¿verdad? Dice que las personas volvían a sus ciudades y países y contaban las maravillas que Jesús
hacía. Hoy Jesús no está con nosotros físicamente, queridos hermanos, pero sí lo está espiritualmente a través del Espíritu Santo. Hoy Jesús sigue provocando muchos avivamientos en el mundo a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se provoca un avivamiento a través del Espíritu Santo? Se provoca en una relación íntima con el Señor Jesús, en una intimidad con el Señor Jesús, donde la principal provocación de aquella intimidad, donde la principal forma es la humildad. Cuando el ser humano viene y reconoce delante del Señor que se ha equivocado, que lo necesita en su vida, es ahí donde ocurre un gran avivamiento. Por eso le digo, Jesús usó muchos lugares, grandes lugares usó Jesús para llevar su palabra, para que su palabra se expandiera. Y uno de los lugares que él usó fue un lugar como que se llamó el lago de Genezaret y también conocido como el lago de Tiberias. Fue un lugar donde Jesús hizo muchos milagros. Además, es el lugar precisamente donde Jesús le dice a Pedro que él ya no será un pescador, que lo siga y le enseñará a ser pescador de hombres. Es el lugar donde Jesús se sienta con Pedro, le pide su barca y le dice, boga mar adentro. Jesús estaba haciendo ocasionando un avivamiento en ese momento, en ese lugar, no solo en Simón Pedro, sino también en los otros pescadores que estaban en aquel lugar. Hoy Jesús está provocando un avivamiento donde hay un corazón que es humilde y que siente en su corazón que le quiere servir. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña.